¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este canal televisión y a este programa Con Más Salud. Hoy nuevamente vamos a ponernos ropa cómoda para mejorar uno de los aspectos básicos de nuestro cuerpo, el suelo pélvico, y lo haremos con la ayuda y supervisión de la fisioterapeuta Vanessa Eugenio. Después de estos ejercicios entrevistaremos al presidente de la recién creada Asociación Canaria de Alergia Alimentaria. Tiene mucho que contarnos, así que no se lo pierdan. Y para empezar nuestro programa, nuestra gran compañera e internista del Hospital Dr. Negrín, Belén Alonso, va a hablarnos de las plaquetas. ¿Qué son? ¿Qué función tienen en nuestro organismo? ¿Y cuáles son las causas y los tratamientos cuando se alteran estos elementos de nuestra sangre? ¿Qué les parece si comenzamos ya? ¿Qué tal, Belén? Bien. Hoy vamos a hablar de uno de los parámetros que habitualmente pedimos en los análisis de sangre de nuestro paciente. Estamos hablando de las plaquetas. Exactamente, uno de los parámetros que más pedimos y que más nos sirve para conocer el verdadero estado de salud o no de las personas. ¿Pero qué son las plaquetas y para qué sirven exactamente? Pues muy buena pregunta. Las plaquetas son elementos formes de la sangre, es decir, que propiamente no son células, sino que son fragmentos de unas células progenitoras o células madre de mayor tamaño, y estos fragmentos van a tener una función muy importante en la sangre, que va a ser la de formar los trombos en aquellas circunstancias por hemorragias, sangrados, roturas de vasos que así lo requieran, y por eso también, por la capacidad y la función que tienen de formar los trombos, se llaman trombocitos. Es muy importante porque eso, ante cualquier hemorragia, las primeras células o elementos formes que van son las plaquetas, ¿no? Lo has explicado muy bien, son las primeras en intervenir cuando hay un proceso de hemorragia o de sangrado en el que se produce, como vemos en la imagen, pues una rotura del vaso, y son las primeras en llegar, son como nuestros primeros socorristas que se activan, se transforman estos elementos en otras formas activadas que van a segregar una serie de sustancias y que va a servir para formar ese trombo inicial y detener pues esa pérdida de sangre y evitar de alguna manera que ocurra una urgencia o una pérdida masiva de sangre en la persona con este problema. ¿Y cuáles son los problemas asociados a las plaquetas? Pues lo primero que tendríamos que saber y que fijarnos es que el número normal de estos elementos, unidades internacionales, está entre las 150.000 y 400.000 por mililitro de sangre. Si una persona se encuentra dentro de esos niveles, diremos que su cifra de plaquetas o de trombocitos es lo normal y lo esperado. Por debajo de esas 150.000 plaquetas por mililitro de sangre estaríamos hablando de una situación de menor cantidad de plaquetopenia o de trombocitopenia, y por el lado contrario hablaríamos, si hay un número mayor de 400.000, diríamos que hay una situación de trombocitosis en la que hay este número mayor. Y otro parámetro también muy importante en el que nos tenemos que fijar es que, aunque haya un número normal, es si estas plaquetas funcionan bien o funcionan mal, y entonces ya hablaríamos de una trombocitopatía, que es un nombre como muy enrevesado y que viene todo del griego de trombo y de patos, enfermedad, es decir, que serían unas plaquetas enfermas que no funcionan. Efectivamente. ¿Y qué enfermedades suelen asociarse a alguna de estas alteraciones de las plaquetas? Pues tendríamos, esto ya habría que consultarlo obviamente con el médico, y el primer médico de referencia y que se nos puede asesorar perfectamente sobre qué nos está pasando, es saber si esa cifra por defecto o esa cifra por exceso es normal o no. En el caso de que sea una cifra baja, se puede estar incluso traduciendo que se han producido dentro de lo que es la muestra de sangre agregados de forma natural. Como decimos, estas plaquetas están diseñadas para activarse, entonces se puede producir agregados naturales que incluso el analista lo puede informar en los estudios. Es decir, que el primer mensaje que me gustaría mandar a los televidentes es que
no se asusten que hay que hacerse chequeos, hay que hacerse reconocimientos y que hay que comentarlos o dejarse asesorar por el médico de cabecera. Pueden disminuir incluso en procesos infecciosos o inflamatorios banales o leves, es decir, que solo esté traduciendo una situación transitoria y que no nos esté reflejando ni muchísimo menos que estemos ante una enfermedad. Y lo mismo, unas cifras aumentadas, no siempre va a traducir enfermedad. Efectivamente, eso es muy importante, de hecho es una de las causas más frecuentes de alteraciones del número de las plaquetas. Exactamente, y de consultar al médico de cabecera, porque puede ser por un análisis de rutina, un chequeo que se haya hecho la persona de forma privada o en la empresa y que le haya asustado mucho, ante una cifra anómala acudir al médico de cabecera, comprobar que efectivamente se está tratando de una cifra anómala y después ver por qué puede tratarse. Decimos procesos infecciosos e inflamatorios leves y transitorios, como un catarro, que estamos todavía en fechas de catarro, puede ser simplemente esto. De hecho, a veces hay que volver a repetir los análisis por eso mismo, porque es un proceso transitorio. Es un proceso transitorio, o incluso se puede pedir que lo revise bien el analista y ver por el microscopio de que si funcionan bien, si funcionan mal, si son agregados naturales, o incluso en muchos casos vemos que al repetir los análisis los resultados son rigurosamente normales, lo que hablábamos, entre 150.000 y 400.000 por milímetro de sangre, y todo está en orden. O sea, tu primer mensaje es tranquilidad, porque lo frecuente es que sean alteraciones banales. Exactamente, ¿verdad? Lo frecuente es que sean alteraciones banales y que no traduzca enfermedad como tal. Y aún así, cuando se produce después una alteración, una enfermedad por una alteración de las plaquetas, ¿hay tratamientos para ello? Va a ser muy importante el número de las plaquetas, sobre todo hemos dicho que las plaquetas, la misión fundamental que tienen es la de formar los trombos, de ser esas primeras células auxiliadoras. Cuando el número es excepcionalmente bajo, y estamos hablando por debajo de 10.000, una cifra francamente baja con respecto a esos 150.000, incluso puede estar indicado realizar unas transfusiones de concentrados de plaquetas para subir rápidamente ese número, sobre todo cuando se confirme esa cifra baja. Si estamos hablando de número bajo, el médico tendrá que investigar por qué se está produciendo. Hay fármacos, por ejemplo las inyecciones de heparina, que a veces las utilizamos para hacer una transición o porque el paciente se tiene que someter a algún tipo de procedimiento en personas que tomen Sintrón o anticoagulantes orales, es una de las medicaciones que puede producir este descenso de plaquetas. Hay también muchas enfermedades o infecciones que lleven más tiempo en la persona que puedan producir este descenso, y habrá que estudiar. Lo mismo cifras altas o función anómala de las plaquetas. Habrá que pedir estudios a lo mejor, si lo considera el médico, más exhaustivos, más concretos para saber. O explicar esa alteración y tampoco en sí mismo lleve un tratamiento específico esa alteración de las plaquetas, sino la enfermedad de base. Exactamente. Muchas veces el tratamiento del problema en cifras o función de plaqueta va a ser tratar la causa, identificar qué es lo que está produciendo, como muchos otros parámetros, o incluso subidas de azúcar o la temperatura. Muchas veces son chivatos de que algo está pasando, y encontrando ese algo vamos a ver en otros controles de análisis que hay una recuperación de cifras y de función. En cualquier caso, no estamos hablando después en cuanto a enfermedades que sean realmente frecuentes, ¿verdad que no? Claro que no, son realmente infrecuentes, y en ese caso puede ser necesario realizar estudios más concretos, más específicos, o que haya que derivar al hospital, o que incluso sea ya materia de los especialistas en la sangre, los hematólogos o de otras ramas de la medicina. Bueno, estos son solamente uno de los elementos formes que componen nuestra sangre. ¿Qué te parece si otro día hablamos de los glóbulos blancos o de los glóbulos rojos también? Pues estupendo, yo creo que aprenderíamos todos un poquito más. Bueno, pues yo te voy a proponer también ahora que te pongas ropa cómoda, porque con la fisioterapeuta Vanessa Eugenio vamos a hacer algunos ejercicios de suelo pélvico, que ya sabes la importancia que tiene. Fundamental, pues vamos vamos a ello. allá. Venga. Hola, y vamos a continuar haciendo ejercicios para trabajar nuestro suelo pélvico y corregir nuestra postura. En programas anteriores lo habíamos visto
trabajando acostada, pues hoy vamos a hacerlo pues en nuestro día a día, que pasamos muchísimo tiempo sentado. Entonces vamos a repetir la evolución de la progresión del ejercicio estando sentada y luego veremos ejercicios también de pie. Muy bien, colocamos a la paciente sentada, es muy importante que su pelvis esté siempre un poquito más elevada que las rodillas para que la posición de la pelvis sea adecuada. No nos interesa que se vaya a una retroversión pélvica, ni tampoco que me haga muchísima corrección pélvica, sino más o menos posición neutra. Lo que le indicamos a la paciente es que cuando se sienta que está apoyada en sus isquiones, que son los huesitos del culete, ¿vale? Con lo cual vamos a volver a respirar, Ana, primero a nivel torácico. Pedimos al paciente que coloque postura y vamos a coger el aire a nivel torácico y vamos a expulsarlo. Como recordábamos, aquí lo que estamos es movilizando la fascia a nivel superior, cervical. Y cada ejercicio de los que vayamos explicando lo vamos a hacer siempre 10 repeticiones. Muy bien, hemos hecho 10 repeticiones, vamos a colocar las manos a nivel abdominal. Porque ahora lo que vamos a enseñar a la paciente a recordar, que ya conocemos, es hacer una respiración abdominal. Cuando yo coja mi aire, vamos a distender el abdomen y al expulsarlo vamos a contraer. Seguimos, de esta manera vamos a estimular las fascias a nivel inferior y vamos a empezar también a activar nuestro transverso, que ya conocemos porque hemos explicado ya en anteriores ocasiones. Igualmente repetiríamos 10 veces. Si nos damos cuenta, a medida que vamos activando el transverso, la postura va mejorando, somos capaces de colocar nuestra espalda. Pedimos al paciente que deje las manitas colocadas en la zona abdominal y vamos a volver a ver cómo está nuestra espalda y sobre todo nuestro cuello, con lo cual evitamos esta postura y evitamos mucha corrección. Le pedimos al paciente que meta un poquito la mandíbula, que note un poquito de tensión en zona posterior para alejar las orejas de los hombros y los hombros de las orejas. Y estando ahí continuamos respirando. Es muy importante que cuando vayamos respirando no perdamos esta alineación. Una vez la paciente haya hecho 10 repeticiones en esta postura, le vamos a pedir todavía que complique un poquito más y es que intente acercar sus escápulas. Le decimos al paciente que imagine que tiene que sostener una pelota de tenis y acercamos escápulas sin perder la corrección que habíamos hablado antes y continuamos respirando. De esta manera estamos haciendo una autoelongación, estamos elongando todas nuestras fascias para evitar retracciones. Y nuevamente ahí vamos a trabajar 10 respiraciones, sin perder posición del cuello, sin perder escápula. Después de esas 10 repeticiones vamos a empezar a hacer un trabajo ya mucho más profundo a nivel del transverso. Entonces le vamos a pedir a la paciente que cuando expulse el aire contraiga su transverso inferior. Recordamos que lo que pedimos es que meta la tripita como cuando el vaquero nos queda estrecho. Cogemos el aire y metemos en parte inferior para subir la cremallera del vaquero. Muy importante recordar siempre la postura. Seguimos mantenidas en postura. Muy bien. Nuevamente contraemos ahí abajo, pero ahora vamos a empezar a contraer también la parte superior. ¿Vale? Pedimos que el ombligo entre muchísimo hacia atrás. Cogemos el aire y el ombligo tiene que llegar atrás a las costillas, con lo cual empezamos a activar todo nuestro transverso, nuestra faja abdominal. Nuevamente le decimos a la paciente controla la postura, como recuerda la postura, que como ya lo hemos entrenado primero acostado, ya a la paciente le es mucho más sencillo. Después de esas 10 repeticiones vamos a empezar a activar nuestro suelo pélvico. Hemos colocado nuestra postura y ahora vamos a empezar a activar suelo pélvico. Le pedimos a la paciente que a la vez que expulsa el aire sea capaz de contraer. ¿Cómo contraemos? Cortando la gana de hacer pipí y si es necesario la gana de hacer caca. Muy bien, y soltamos. Nuevamente expulsamos. Siempre hacemos la contracción al expulsar el aire. Cogemos. Es muy importante la respiración para ayudar a activar nuestra musculatura, nuestro suelo pélvico. La complicación de este ejercicio es que ya estamos sentados y estamos contra gravedad, con lo cual nuestra musculatura está trabajando a otro nivel. Digamos que tiene que hacer más fuerza para subir. Y es importante que luego pues esta postura la repitamos varias veces durante el día, cuando estemos trabajando, cuando estemos sentados a la hora de comer. Inicialmente es una postura relativamente incómoda, pero a medida que lo vayamos practicando todos los días, vamos a conseguir mejorar nuestra postura. ¿Vamos bien, Ana? Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer una progresión. Ana ya está totalmente colocada. Pues vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio sencillo que hacemos pues en pilates o hacemos en el día a día, que muchas mujeres utilizamos para potenciar y lo vamos a hacer de pie.
Para ello vamos a pedirle a Ana que se coloque de pie. Retiramos la sillita y trabajando esa postura que hemos trabajado ya, ella va a seguir perfectamente alineada, su transverso está activo, le vamos a pedir una sentadilla. ¿Cómo le vamos a pedir la sentadilla? Vamos a hacernos un poquito más hacia atrás, caminamos un poquito hacia atrás, perfecto. Bien, cuando hagamos el esfuerzo que va a ser llevar el culete hacia atrás, Ana tiene que activar muchísimo más su transverso y su suelo pélvico. Hablamos de la incontinencia urinaria de esfuerzo, tenemos que enseñar a nuestro suelo pélvico a trabajar activo ante un esfuerzo. Perfecto, entonces como Ana sabe perfectamente hacer una sentadilla, le vamos a pedir que al expulsar el aire me haga una sentadilla activando mucho toda nuestra musculatura. Y subimos. Cogemos el aire y al expulsar... ¿Qué intentamos entrenar con esto? Pues por ejemplo el hecho de coger las bolsas, el hecho de agacharnos a coger un peso que muchas mujeres nos comentan que ahí es donde viene el problema, pues estamos reeducando, siempre sin perder nuestro transverso y nuestro suelo pélvico, nuestra posición, a realizar nuestro suelo pélvico. Muy bien. Otro ejercicio que podemos hacer que nos ayuda mucho, hablando de la postura, hablábamos mucho también de la pelvis, es el trabajo con nuestra pelvis. Movilizar nuestra pelvis y hacer ejercicios con ello, porque es muy importante que la pelvis esté libre. Para ello, pues lo mismo, le vamos a pedir a Ana una ligera flexión de rodillas, porque es verdad que a veces hay ligeros acortamientos, y en esa posición vamos a trabajar nuestra pelvis. Vamos a hacer una retroversión de pelvis, que es llevar el pubis hacia adelante, y una retroversión, ¿vale? Aquí expulsaríamos el aire al hacer la retroversión, ¿por qué? Porque nos ayuda a comprimir y a cerrar, y expulsaríamos. Echaríamos el aire delante, soltaríamos detrás. Con ello conseguimos movilizar toda nuestra pelvis, conseguimos movilizar también toda esa musculatura y tener pues toda esta zona libre. Y también ser muy consciente del trabajo del transverso, que es el que está realmente ejecutando, y el trabajo de nuestro suelo pélvico. Por supuesto, si lo queremos complicar mucho más, le pediremos, descansa un poquito porque esto cansa, le pediremos que cuando me haga la retroversión de pelvis, contraiga su suelo pélvico, ¿vale? Para complicar y activar mucho más. Yo le voy a pedir que cuando cierre, cuando active su transverso, contraiga su suelo pélvico y relaje. Es muy importante también enseñar a relajar, no solo a contraer, sino a soltar. Es la indicación que les damos. Suelta tu suelo pélvico y volvemos. Muy bien. Con estos ejercicios tenemos una buena progresión, tenemos un trabajo postural que nos puede llevar 10, 15, 20 minutos si lo hacemos completo, y es un muy buen ejercicio no solo para nuestro suelo pélvico, no solo para nuestra pelvis, sino también pues, para toda nuestra columna y nuestro sistema facial. Podemos comprobar que Ana está muy bien alineada, está muy activa, y si de verdad esto lo hacemos diariamente nos puede venir muy muy bien. Muchísimas gracias Ana por colaborar, y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv, o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Después de esta segunda sesión de ejercicios de suelo pélvico que hemos tenido con la fisioterapeuta Vanessa Eugenio, vamos ya con nuestro siguiente invitado, Juan Francisco Herrera, presidente de la nueva Asociación Canaria de Alergia Alimentaria. ¿Qué tal, Juan Francisco? Hola, Pedro. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, y antes que nada felicitarte por la creación de esta nueva y necesaria asociación. Sí, bueno, no solo a mí, ¿no?, sino al grupo de personas que estamos detrás de esta iniciativa, como tú bien recalcas, necesaria, sobre todo aquí en Canarias. ¿Cuál fue el primer motivo por el que les dio por crear esta asociación? Bueno, el primer motivo es crear un foro común de autoayuda entre los pacientes que sufren alergia alimentaria, y que vieran en una asociación, un colectivo, un respaldo como para defensa de sus derechos, ¿no? Digo necesaria porque ¿cuántos niños y adultos sufren alergias alimentarias? En Canarias, desgraciadamente, tenemos más de 25.000 niños afectados por alergia solo alimentaria. Eso en cuanto a población infantil. Población adulta estamos hablando de en torno a un 5%.
solo en Canarias. Hay que tener en cuenta que estamos a la cabeza en alergias alimentarias junto con la Comunidad Autónoma de Extremadura. Eso te iba a preguntar, que qué lugar ocupaba Canarias en este mapa español de alergias alimentarias. Pues de los primeros, por desgracia, sí. También es una causa frecuente de consultas en atención primaria, ¿eh? Sí, curiosamente los datos nos dicen que el 80% de las consultas que se atienden, por ejemplo, en el Hospital de Candelaria o en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, el 80% es por alergia alimentaria, con lo cual estamos hablando de un índice bastante importante. De todas las alergias, en Canarias el 80% son atendidas en los mayores centros hospitalarios y es por alergia alimentaria, independientemente de alergia al polen y otro tipo de alergias que también son atendidos en un 20%, pero la mayor parte es alergia alimentaria. Buenas razones para seguir teniendo en cuenta por qué era necesaria la formación de esta asociación, pero vamos a dar algunas otras pistas más por lo que es importante. Como usuario, y les recuerdo a los telespectadores que el compañero Juan Francisco no es médico, ¿crees que la forma actual de comer los alimentos, el procesamiento de los alimentos está redundando en un aumento de este número de alergias alimentarias? Y vuelvo a insistir en la pregunta, que no eres médico, que eres usuario. Tu percepción, me refiero. Bueno, mi percepción, yo creo que sí, a nivel personal. Yo creo que sí por el tratado de los alimentos, por los pesticidas, por la cantidad de sulfatos y de cosas que la industria le agrega a los alimentos, ¿no? Entonces yo creo que sí, pero es una opinión personal, no tiene una base científica detrás que lo pueda corroborar, pero yo creo que es el sentimiento de muchos padres que estamos afectados por algún tipo de alergia, que creemos que cada vez lo que comemos tiene peores condiciones y va en aumento de las alergias, ¿no? Una cuestión muy importante, yo estuve preparando esta charla, me estuve viendo entrevistas previas tuyas y comentabas cómo ayudar a la gente a poder diferenciar entre una alergia alimentaria y una intolerancia alimentaria. Bueno, pues la base es que una alergia alimentaria es un trastorno del sistema inmunológico que detecta en un alimento totalmente inofensivo, lo detecta como algo agresivo para nuestro organismo y reacciona produciendo una serie de causas, una serie de efectos en nuestro organismo, ¿no? Desde un sarpullido hasta un shock anafiláctico, por ejemplo. ¿Que puede llegar a morir la persona? Puede llegar a morir, de hecho en España tenemos varios casos que desgraciadamente han sucedido así. Y la intolerancia es que nuestro organismo no tolera alguno de los nutrientes del alimento. ¿Qué tipo de actos? Porque no solamente ustedes están aquí para reivindicar la importancia de valorar las alergias alimentarias. ¿Qué otro tipo de actos pretende llevar a cabo la asociación? Nosotros en este primer año todavía trabajamos, la asociación hace escasamente un mes que se ha fundado, trabajamos en el calendario anual. Pero lo que nos ha impactado muchísimo es la falta de información a nivel personal, tanto de los afectados como a nivel profesional. Y hablo desde el mundo sanitario hasta el profesorado, hablamos de los centros educativos, por ejemplo, falta de información. Entonces, esta asociación se marca como objetivo un año de mucha información a través de actividades. Tenemos pendiente la organización de una feria regional de alergia alimentaria e intolerancia, tenemos pendiente pues, salir a la calle, tenemos pendiente charlas con todos los colectivos y profesionales del sector, todo lo que tenga que ver con el tema, con el mundo alimenticio, con lo cual tenemos mucho que hacer todavía. Sí, bueno, están empezando. Sí, pero empezamos con mucha fuerza, Pedro. ¿Crees que la población quiere realmente formarse? Fíjate, este programa surgió en su momento, hace ya un poco más de un año, con la intención de formar desde el punto de vista sanitario en salud a mucha gente. ¿Tu percepción como presidente de una asociación, en este caso importante porque afecta a un gran número de personas que pueden además tener una repercusión importante en su salud y muchos son niños, como comentaste, ¿realmente la población quiere formarse desde el punto de vista sanitario? Bueno, yo creo que el afectado es el que se quiere informar desde el punto de vista sanitario. El profesional le cuesta un poco más, aunque sí es verdad que tiene una mayor iniciativa, pero sobre todo es el afectado. A nadie le duele el dolor ajeno, ¿no? Entonces ese es uno de los motivos
por el nacimiento de esta asociación. La concienciación, no solo a los afectados, sino a las personas que tienen contacto con las personas afectadas por alergia alimentaria, de qué significa esta enfermedad crónica, qué significa, en qué nos puede ayudar. Entonces yo creo que la base de toda esta asociación es eso, ¿no? La concienciación al resto de personas que no son afectados. Y cuando tú no tienes la enfermedad, pero no se sabe si puede llegar a desarrollarla o no, ¿realmente tú crees que esa conciencia de formación sanitaria en prevención? Como prevención, sabes que es una lucha que hay que tener, ¿no? La prevención a este tipo de actuaciones. Yo creo que la gente se preocupa por lo que es una alergia alimentaria cuando verdaderamente la padece o tiene algún familiar cercano que la padece. Entonces cuando verdaderamente se preocupa. Si no te toca, desgraciadamente no nos preocupamos por lo que le pase a otro. Fíjate la imagen que hemos puesto aquí en la pantalla que está al lado nuestro. Cuando tú ves un plato, ves una amalgama de alimentos, tú que tienes a tu hija afectada por alergia alimentaria, tú cuando ves un plato de esto, ¿qué te viene por la mente? Bueno, yo le pondría ahí el signo de peligro, ¿no? Directamente, le pondría una calavera ahí y esa es la imagen que tiene una persona alérgica, ¿no? En este caso el padre de una persona alérgica. Claro, ese y qué come tu hija cuando está fuera de casa, sobre todo. La preocupación con la que te quedas en casa cuando se la llevan hasta los mismos abuelos, porque son abuelos y porque intentan mimar a los niños y porque una simple chuche, ellos dicen, bueno, pues esto no va a tener leche, porque es una gominola, y no, a lo mejor sí la tiene, ¿no? Que la mayoría de los casos que en verdad la tiene. Peligro a la hora de comer cualquier tipo de alimento, peligro a la hora de comer cualquier tipo de preparado, sobre todo peligro, incertidumbre y cuando llega tu hija a casa es cuando ya descansas, ¿no? Y también el peligro porque los etiquetados a veces no son del todo correctos, ¿no? Bueno, desgraciadamente ha salido una normativa que es bastante estricta, pero no se está cumpliendo. De hecho, esta asociación, esta mañana mismo nos hemos reunido con Ricardo Redondo, el director general de Salud Pública, y bueno, para tender una mano desde la asociación hacia el gobierno y desde el gobierno hacia la asociación y trabajar de forma bidireccional, sobre todo para prevenir este tipo de cosas, ¿no? Prevenir que los etiquetados estén mal. Nosotros somos muchos ojos en la calle, somos los afectados y los padres, todos pueden dirigirse a la asociación y nosotros a su vez al Gobierno de Canarias para rectificar ese tipo de etiquetado que está mal. Hay una normativa europea, hay una normativa nacional, pero que no se está cumpliendo porque deja libre albedrío el etiquetado, por ejemplo, en los platos preparados. Eso te iba a comentar, por ejemplo, tú cuando vas a un restaurante, ¿realmente te sientes seguro? No, no es seguro, para nada, todo lo contrario, porque ya no solo es que el plato no tenga el ingrediente, sino que no haya contaminación cruzada, que no tenga trazas de ese ingrediente, que eso hay que realizar un estudio, no basta con no ponerle leche a un alimento, no ponerle huevo a un plato, hay que hacer una limpieza de la cocina en condiciones, hay que hacer una serie tener una serie de artilugios, de herramientas a la hora de trabajar, saber manipular esos alimentos, saber lo que es la contaminación cruzada y saber muchísimas cosas que, por eso decíamos, la falta de información a ese profesional de hostelería, por ejemplo. Eso te iba a comentar, la falta de formación también a esos profesionales de hostelería, que también lo recordábamos por aquí hace un par de meses con el presidente de la Asociación de Celíacos de Las Palmas de Gran Canaria, con Fernando, esa falta de formación que hay en la hostelería y que incluso a nivel turístico también puede resentirse en algunos aspectos. Hombre, teniendo en cuenta que hay países que están mucho por encima, o muy por encima de España en cuanto a alergia alimentaria, yo creo que es un punto que habría que tener en cuenta y formar a nuestros profesionales del sector de hostelería para que tengan ese especial cuidado, para que sepan lo que están trabajando y para que sepan que ese alimento que no le dan importancia puede ocasionar la muerte de una persona. ¿Y en el ámbito escolar hay mucho por hacer? Bastante. Hay que trabajar en un protocolo de actuación en los centros educativos. El profesorado tiene que ponerse muy a la cabeza de esta formación,
muy a la cabeza de esta formación y tiene que haber esa iniciativa desde los centros educativos de querer apostar por este tipo de formación en cuanto a alergias alimentarias. Y sobre todo cuando lleguen imágenes como esta, no tener tú el miedo, la preocupación cuando no está tu hija en casa, sino fuera de casa y sin estar contigo, ¿no? Precisamente, porque es que los niños pasan su mayor parte de la vida, lo pasan en los colegios. Entonces ahí donde está el mayor problema. La anafilaxia suele dar en los centros educativos, no te da en casa, rara vez, porque nosotros tenemos muy bien controlada nuestra despensa, pero no controlamos la despensa del colegio, ¿no? Claro. Ni controlamos cuando se celebra un cumpleaños en la clase de nuestros hijos y las madres pues le llevan un bollo, le llevan una magdalena a los niños para celebrar una tarta y no sabe que hay un niño que es alérgico. Entonces en esa parte de la concienciación y del profesorado, de los padres y de la ciudadanía en general, porque la verdad es que hace falta mucha información en la materia. Juan Francisco, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Que sigan luchando, sé que para cualquier cosa también pues nos tienen aquí, para poder reivindicar esos derechos y también para formar desde el punto de vista sanitario a quienes lo quieran, pues tienen las puertas abiertas de este programa. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Bueno, y el programa de hoy termina ya por esta semana. Recuerden que les esperamos la próxima semana en este mismo canal y con más salud.